Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Nos reímos porque me estaba fuera del micrófono intentando hacer una envolvente de don Borja Montoro, pero yo soy perro viejo. Sí. Ya lo he visto. Bueno, don Antonio Muloni, director de La Gaceta, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, mucho gusto de estar aquí una vez más. Y don Guillermo del Valle, flamante líder de Izquierda Española, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis, un placer estar aquí de vuelta con usted. Enhorabuena por el nuevo proyecto, no habíamos tenido ocasión de coincidir. Lo mismo le digo, No nos cansamos de los proyectos nuevos. Surgiendo de la nada, siempre sabemos alcanzar las más altas cimas de la miseria, ¿eh? Sí. Bueno, en este caso incluso hay mejores perspectivas. Bueno, la verdad es que sí, hay buenas perspectivas. Por lo menos está usted incorporando a muchísima gente de neto perfil de izquierdas, construyendo un partido claramente de izquierdas. Por tanto, pues hombre, a mí me resultaría difícil votarle porque yo no soy de izquierdas, pero oiga, de la izquierda que me defiende a España, que en fin, era algo que no existe desde hace ¿cuántos años en este país? Muchos, demasiados. Sí, estamos intentando efectivamente enfrentar una anomalía pues muy curiosa, que es que tenemos una izquierda oficial que no defiende la igualdad, que no defiende lo común, que tiene alergia a un proyecto nacional que sin aspavientos ni estridencias pues se llama España y que no le pertenece en exclusiva a la derecha, ni es un patrimonio de la reacción, sino que es la nación política común. Y es, por cierto, el espacio público donde se llevan a cabo todas esas políticas sociales que presuntamente la izquierda tiene que desarrollar. Entonces, sí, bueno, Izquierda Española desde el nombre, pues habla sin ningún tipo de complejos de lo que pretendemos, pues reunir un poco esas ideas sociales redistributivas con un proyecto nacional, con un proyecto para todos, con un proyecto netamente español. Esa es la idea. Bueno, pues a ver si tienen ustedes suerte en las elecciones europeas, que son las más adecuadas para lanzar un proyecto político. Hombre, la verdad es que gente del entorno de la izquierda que pueda terminar desembarcando en Izquierda Española o votando Izquierda Española, pues no va a faltar. Hoy nos despertamos con la carta de Rodríguez de la Borbolla, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, donde pone a Pedro Sánchez, pero vamos, pingando, a caer de un burro. Además, con un lenguaje claramente insultante y ofensivo, aunque nunca tan insultante u ofensivo como merecería Sánchez, ¿no? Porque merecería bastante más. Pero antes de entrar en el comentario de la carta, hombre, invitarles a que cojan ustedes fuerza con un poquito de presa ibérica de navarretintoibéricos.com, porque ya saben ustedes que nosotros, pues además de dejarles hablar a ustedes, les dejamos que coman el mejor embutido ibérico de bellota, 100% ibérico, cerdo de pata negra, criado en Extremadura. Antonio maravilloso. Es difícil. navarretintoibéricos.com. Entren ustedes ahí y no se olviden de que si hacen un pedido y son socios del Club de Amigos del Toro TV, tienen un 10% de descuento, que siempre es importante. Bueno, ¿cómo valoran ustedes la posición de Pedro Sánchez? Porque me está empezando ya a rayar, como dirían la gente joven, esto de Pedro Sánchez haciendo una gira por los medios adictos, amenazándonos, ¿no? Sus vais a enterar, voy a ir a por los jueces. Amenazando, básicamente. Sí, o sea, a mí tanta amenaza, digo, pero venga, tío, ven, no seas tímido, un golpe bolivariano, venga, dalo, y atente a las consecuencias, claro está. Pero está amarrando también, incluso en muchos asuntos. O sea, tenemos ahora mismo... Vivimos una situación muy extraña políticamente en España, porque tenemos una nación entera, un país pendiente de si su gobernante principal, que es el presidente del gobierno, de la administración central, se encuentra bien, cómo le van las cosas en casa, si duerme bien, cómo está anímicamente, si necesita 5 días de descanso, promete y dice que va a hacer cosas con las que yo puedo estar o no de acuerdo. No estoy de acuerdo con que ahora venga con la gira esta que quería hacer en favor del reconocimiento del Estado palestino, que no es el momento más oportuno para hacerlo, a pesar de que a Feijóo no le parezca una mala idea, porque el otro día creo que lo dijo también y me parece una torpeza, pero tampoco lo hace.
quiero decir que desde las propias filas de la izquierda también hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿y esto para cuándo? Y también está diciendo que está amagando y está diciendo que si va a hacer no sé qué con los jueces, que si va a hacer no sé qué con la prensa, pero tampoco lo hace realmente. Ahora mismo está haciendo una especie de turné quejicosa, llorica, va de periodista amigo en periodista amigo para soltar sus llantos y contarnos lo triste que está y lo muy ofendido que se siente, pero realmente, ¿cuánto tiempo puede? Que es materia electoral, está esperando, no sé, porque tampoco creo que la apuesta sea tan grande para unas elecciones tan próximas como las de Cataluña, etcétera. Antes o después, no sé si se descubre antes a un mentiroso que a un cojo, pero se descubre muy pronto a una persona que dice voy a hacer no sé qué y luego no hace nada. Y realmente es que no está, al final no está llevando a la realidad las cosas. Son grandes amenazas. Parece un documental de esos de National Geographic con el gorila. Sí, y efectivamente. Bueno, ha servido. Está sirviendo para algo la amenaza simplemente para filtrar, separar el grano de la paja y ver. Sánchez ya solo tiene enemigos, que ya los tenía, para él, y gente que se quiere aprovechar de la posición de que Sánchez esté en la Moncloa, pero no tiene apoyos, no tiene partido, no tiene amigos. Al final, esta amenaza a los medios de comunicación ha sido muy gracioso ver a algunos periodistas como durante esos 5 días estaban llorando porque hay un presidente triste en la Moncloa, pensándose si merecemos que nos gobierne o no, y después vuelve, nada triste, amenazando a la prensa con ir a por ella. Y de repente, algunos periodistas, nada sospechosos de haber estado en contra de Sánchez o de haber dudado de Sánchez, han visto que lo que hay ahí es un autócrata. Entonces ya no queda nadie que defienda a Sánchez si no tiene algún interés espurio abiertamente para hacerlo. Yo creo Ignacio Escolar. ¿Y hay alguien más? Sí, no sé si. todo ese grupo. Yo fijaros que creo que hay que salir cuanto antes, aunque es muy complicado, de esta estrategia populista, personalista de confusión de todo. La familia y el gobierno y el partido y el Estado, lo público y lo privado. Esa descomposición populista del Estado de Derecho y en el fondo del Estado, como si no necesitáramos la política, y la política hace falta, y precisamente los más débiles son los que más necesitan la política como instrumento en principio de llevar a cabo un determinado proyecto político de país, ligado a una serie de ideas, ¿no? De transformación igual, de las condiciones de vida de mucha gente. Esto no va de esto, obviamente esto es un proyecto del poder por el poder, de estar en el gobierno, de ocuparlo, no de gobernar, porque no se pueden sacar a cabo unos presupuestos siquiera, ¿no? Entonces, todo se embarra de tal manera que al final no hablamos absolutamente de nada. Efectivamente es un juego de espejos, es un juego de confusión, y pasan desapercibidas algunas cosas que a mí me llaman la atención. Que es que, por ejemplo, estamos viviendo unas elecciones catalanas en las que va a volver a ganar el PSC con una ventaja considerable, lo cual a mí me parece verdaderamente dramático. Yo a estas alturas no doy por sentado nada. Pero parece que puede ocurrir eso, planteando propuestas, por ejemplo, como la ordinalidad. De esto nos está hablando, ¿no? Y esto a mí, pues desde luego, desde Izquierda Española nos llama la atención, ¿no? Que las regiones más ricas reciban más del Estado, que no pierdan su posición en cuanto a la contribución. Como somos los segundos que más aportamos, que seamos los segundos que más recibamos. Fenomenal. Es decir, que un barrio rico, lo mismo, ¿no? Un barrio rico que aporta mucho teóricamente, hay mucha gente rica, pues también que reciba mucho más del Estado que los pobres, ¿no? O que una familia multimillonaria, que aporta muchísimo, porque claro, pues gana muchísimo, pues que reciba 100.000 veces más que una familia pobre, ¿no? Y eso es la propuesta del socialismo, de la izquierda oficial. A mí me parece que no hay nada más antisocialista que eso. Y ese tipo de cosas de fondo que degradan el Estado, que degradan la igualdad, que degradan la solidaridad, que degradan los servicios públicos, porque aquí la excusa es que, bueno, es que si no viene el PP Vox, ¿no? Que por lo menos esta gente lleva a cabo una agenda social. Bueno, pues es mentira, ¿no? Es mentira, porque esto es lo que nos están colando de rondón. Y esto son propuestas de fondo que degradan lo que es importante, ¿no? Porque, como bien decía usted, don Borja, ¿no? ¿Qué se está haciendo, no? Porque son todo lanzar... Bueno, insultando al presidente de la Argentina mientras hay gente que va andando por la grava en las vías del tren ayer. Que es tu ministerio, quiero decir, me estoy refiriendo a Óscar Puente, que es responsabilidad de su propio ministerio. Entonces es lo que dice usted, que tenemos unos servicios públicos, tenemos un gobierno, pero el gobierno está pendiente de sus chistes, sus chascarrillos, sus comentarios, lo que dice usted. Tenemos que estar pendientes de la vida privada de unos, de otros, etcétera y tal, y de si Óscar Puente se ha sentido más o menos ofendido, pero ayer había gente andando varios kilómetros por la vía del tren porque no llegaba a la hora, porque el tren se paró. De eso va un poco la política actual en Occidente, ¿no? De hablarnos de problemas que no existen, de gestionar problemas que no afectan a los ciudadanos en el día a día y acaban afectando por pura propaganda, pero que si el sexo de los hijos, que si
el clima, que si poder entrar con un coche con gasolina de diésel en la ciudad, cuando realmente la gente tiene otro tipo de problemas como la vivienda, la seguridad, la inmigración en los barrios. Que ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver el debate de Cataluña en La Sexta, que muy sorprendente, un debate para las elecciones catalanas. Resulta que hablan todos español. Sí, saben. No necesitaban un ping. Rull con acento francés. Me pareció curioso, debe haber ido mucho a Waterloo últimamente, tiene acento como francés cuando habla español. Pero en el debate no hablaban de los problemas de Cataluña. Y claro, ahí el PSC y ya es el que sale el que destaca sobre el resto. Claro, la de Aragonés o de Rull o la de la CUP, pues sí ya tiene otro nivel, y hablando de una realidad paralela de la que hablan en Cataluña, bueno, pues destaca y al final gana las elecciones. Intentaba Ignacio Garriga meter baza de vez en cuando, todo lo que podía, sobre la inseguridad, sobre la inmigración, sobre el problema de la ocupación en Cataluña, que es gravísimo, y volvían otra vez a hablar de cuestiones que realmente no afectan en el día a día de los ciudadanos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, domados, a votar cuestiones que realmente no nos afectan. Yo creo que las políticas identitarias sí afectan, pero son una deformación de las soluciones correctas a cuestiones que son importantes, ¿no? No mejoran el día a día. Sí, no, pero que se ha perdido, no, pero puede empeorarlo. Muchos de los enfoques pueden empeorarlo, es decir, porque se ha perdido la razón, se ha perdido un concepto de respeto de la ciencia, un concepto de análisis material de la realidad, de qué existe y qué no existe, que son simplemente pues ficciones idealistas. Entonces, bueno, pueden decir, y yo creo que luego hay problemas reales, ¿no? Pero otra cosa es que, en fin, si usted atiende el medio ambiente, pues a mí no me parece que sea eso problemático, me parece una cuestión importante, pero tiene que hacerlo sin despreocuparse, efectivamente, de cómo esas medidas van a afectar, por ejemplo, pues a clases populares que viven en la periferia de las grandes ciudades y a las cuales, si usted no refuerza los servicios públicos, buen ejemplo el de Óscar Puente, pues Óscar Puente, además de regalarnos su relación tan buena con la retórica, con la ponderación, en fin, insultando a unos y a otros, ¿no? Es un mago de esto, ¿no? Pues podía explicarnos por qué se van a transferir rodalíes en Cataluña, ¿no? Esto se ha pactado con Esquerra Republicana. Los sindicatos, nosotros nos reunimos con SEMAF, sindicato de maquinistas, ¿no? Y han alertado que esto es una forma de privatizar el servicio público, ¿no? Pues un gobierno tan de izquierdas, ¿no? Pues va a trocear una empresa pública. Oye, que nos expliquen esto, porque nos expliquen por qué, habiendo un concierto económico para el País Vasco y habiéndose pactado ahora un pacto fiscal para Cataluña, por qué seguimos sin un tren para Extremadura después de décadas de un tren digno para Extremadura, ¿no? O por qué se ha externalizado, ni digno ni no digno, ni ¿no? Digno ni no digno, les han anunciado que se quedan sin tren. Claro, o la externalización o la privatización del transporte de mercancías, en fin, efectivamente, hay problemas que no se atienden y además los problemas ficticios que se generan, pero a veces se da una visión otra cosa absolutamente infame. He oído hablar, no en los medios, sí lo he oído mencionar en las redes recientemente a raíz de los viajes de diferentes fines de semana que hemos tenido ocasión de disfrutar, etcétera, etcétera, tanto en Semana Santa especialmente, que llovió bastante, y luego ahora con el puente de mayo en los madrileños, que tenemos esa costumbre de salir todos disparados a cualquier... El estado de nuestras carreteras es lamentable, especialmente, vamos, yo puedo hablar de la que he tomado en esas dos ocasiones, que es la A4 yendo hacia Andalucía. Es deplorable, es peligrosa. Pero se van a cambiar las señales de tráfico para que se invierta el orden del niño y la niña en los sitios de cuidado colegio. Esto va a ayudar mucho, sin ningún género. Al que hace las señales le va a ayudar mucho. Sí, pero el que hace las señales es un enemigo personal mío, por alguna razón. Especialmente por las indicaciones, sobre todo llegar a las... En mi casa me conocen y saben que es mi enemigo personal. No sé por qué nació para hacerme la vida imposible a mí, pero bueno, pero al margen, no, fuera de broma, el asfaltado, etcétera, esto de eso, hay que... no se puede dejar eternamente así, que vaya saliendo hierbecilla, que se vayan haciendo baches, porque es peligroso, los coches están muy bien preparados, etcétera, etcétera, pero cada día están en peor estado. Pero don Borja, yo ahí introduciré un punto para que haya un poco de controversia. Sí. Seguro que no están ustedes de acuerdo conmigo en esto, pero lo voy a plantear. Yo tampoco entiendo a la derecha, no la entiendo absolutamente nada, ni a la derecha patriota que nos habla del globalismo constantemente, ni a la derecha de las identidades. O sea, a mí yo estoy un poco cansado ya de escuchar hablar de identidades, porque precisamente tiene en buena medida el Partido Popular de Madrid, por ejemplo, Vox incluso, que me sorprende, ¿no? Parece que ha dado un giro patriota, ¿no? Tiene como referencia a Milei, ¿no? Para atender a esas carreteras hay que gastar bien.
indudablemente. Y desde la izquierda tenemos que reivindicar que se gaste bien, que se fiscalice el gasto público, pero no se puede plantear una visión de nación vacía, de Estado sin nación o de nación sin Estado, es decir, anarcocapitalista, ¿no? Pero el señor Milei, vamos a hablar claro, el señor Milei, que es una referencia, un icono aquí, ¿no? Que Vox le trae, ¿no? Vox reivindicando la libertad de Milei. El señor Milei bebe de las fuentes que bebe, no nos hagamos trampas al solitario. Es un señor que es anarcocapitalista y que defiende una visión de Estado mínimo, sino de desaparición del Estado, de privatización de absolutamente todo. Entonces, claro, cuando uno defiende un Estado mínimo o un Estado elíptico, un Estado inexistente, pues es muy difícil atender las carreteras, atender la sanidad, atender la educación, atender la vivienda y atender el contenido material de esa sociedad. Permítame, está haciendo usted de Fray Gerundio de Campazas e inventándose un hereje tonto para poder refutarle mejor. No, es que yo no existe. Milei puede ser anarcocapitalista, es cierto, pero Milei no ha llegado al poder con su partido anarcocapitalista. Milei ha llegado al poder con una plataforma que se llama La Libertad Avanza, donde solo hay un partido anarcocapitalista, que es el de Milei, y a su alrededor hay una multitud de partidos que van desde lo profundamente conservador hasta incluso algunos peronistas asustados de las consecuencias del peronismo. Entonces, lo que está haciendo Milei en Argentina no es un programa anarcocapitalista, sino que es un programa que más bien es profundamente conservador y por tanto con una parte estatista. Milei llega al poder con Milei. No, los partidos que tiene alrededor, esos partidos, muchos de ellos son completamente irrelevantes, son bastante testimoniales. Milei llega con un discurso de mercantilización de todo. Yo creo que no debe eludir la derecha este debate, ¿no? Hay una parte de la derecha más conservadora, una parte de la derecha que aboga por unas políticas de bien común, una parte de la democracia cristiana que siempre ha pensado en una intervención en la economía. Hay un debate dentro de la derecha, no deben eludirlo ustedes. Sé que no lo debaten, no lo eluden, pero yo creo que ahí precisamente ustedes lo debaten, no lo eluden, ¿no? Pero creo que hay un problema, ¿no? Hay un problema cuando uno reivindica frente a las políticas del globalismo, lo que hay es una globalización económica y financiera muchas veces que ha abogado por un crecimiento de las desigualdades y una desregulación muy dogmática de la economía. Y eso hay que atenderlo. Bien, esto es interesante porque antes recuerdo, igual que hablábamos y ha empezado usted, no en esta intervención, anteriormente, cuando le han saludado, es un nuevo partido y necesitamos un partido de izquierda que crea la distribución de la riqueza, y estábamos hablando antes de entrar aquí, cuando nos hemos conocido, sobre las palabras y cómo entran las palabras en el cerebro, que ya hablamos la semana pasada y hablábamos de la palabra España, que usted está también sorprendido de que no se sabe por qué la izquierda ahora, cuando incluye la palabra España en su cerebro, la dirige hacia la parte negativa, etcétera, etcétera. Y luego está la palabra redistribución de la riqueza en particular. Este concepto. Y de alguna manera nos hemos acostumbrado a que redistribución de la riqueza es un concepto que pertenece a la izquierda. ¿Desde cuándo? La riqueza se ha redistribuido francamente mejor en los países donde la izquierda ha tenido menos intervención. Milei ha llegado a Argentina. Milei no ha dicho que no vaya a hacer carreteras. Milei lo que ha dicho, lo primero es no hay plata. Lo primero que dijo Milei es no hay plata. La familia. Difícilmente podemos mejorar carreteras o podemos mejorar nada cuando el Estado está en bancarrota. Porque hablamos de los estados, y los estados que están gobernados en España no estamos gobernados por un gobierno de locos librecambistas el problema de la deuda en España es descomunal. Estamos cargando sobre generaciones futuras un gasto descomunal. Y lo que tenemos que plantearnos ahora mismo no es si tenemos que hacer carreteras y si eso hay que hacer más inversión del Estado, sino si el Estado está gastándose demasiado dinero en un montón de cosas. Pero usted ha hablado antes del mal estado de las carreteras. Sí, claro, por supuesto. Sí. Es que yo creo que las carreteras se pueden arreglar sobre la deuda con el dinero pública del Estado. Habría que hablar largo y tendido, efectivamente. ¿Cómo llegamos a la crisis de 2008? ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de 2008? ¿Qué deuda pública tenía España en 2008? ¿Qué deuda pública tenía Alemania? Una Unión Europea, y ustedes seguramente coincidirán, de desequilibrios norte-sur inaceptables, con una inexistencia de un presupuesto común, en fin. Nosotros llegamos a la crisis de 2008 con una deuda pública bastante moderada. Alemania tenía más deuda pública que España, aunque luego nos contaron que los manirrotos del sur, los frugales, todo este cuento, ¿no?, que se ha demostrado que es bastante falso. Hombre, Milei ha llegado al poder hablando de que se puede comerciar con uranio y que hay que llegar hasta las últimas consecuencias desmantelando el Estado en todas las materias. O sea, no hagamos hombres de paja, pero tampoco neguemos la mayor. Es decir, estos son los planteamientos de Milei. Hay que desmantelar el Estado. Bueno, yo creo que es difícil establecer una defensa de España. Ha llegado al poder y no lo ha desmantelado, fíjese usted. Pero creo que está en proceso.
Hay dos errores. Primero, no hay mucho Estado que desmantelar, don Luis. En Argentina. Que no hay otra cosa que desmantelar. No, me refiero, habría que ver el Estado en cuanto a las redes clientelares. Hay mucho, pero en cuanto a los servicios públicos de calidad, ¿cuánta gente vive en la pobreza más lampante? Pero hay que desmantelarlo. Pero si es que yo creo... ¿Vemos el peso del PIB, el gasto público sobre el PIB en Argentina? Es decir, me refiero, ¿cuál es mayor? ¿En Noruega? ¿En Suecia? Representante de un partido que se llama Izquierda Española, ¿lleva usted 20 minutos hablando de Argentina? No, estamos haciendo una comparación. Si quiere hablamos de España. Claro, yo creo que a nuestros oyentes también les interesaría. Pero mire usted, ¿a qué manifestaciones viene, a qué mítines viene Milei a España? Pues no viene a los mítines del Partido Liberal Anarco no sé qué, viene a los mítines de Vox, que no es precisamente un partido anarco-liberal, oiga. Bueno, es un partido que tiene un programa económico, efectivamente sigue teniendo un programa económico abiertamente neoliberal. Pero básicamente de no estrangulamiento del contribuyente, lo cual no es exactamente... No estamos de acuerdo, pero llamaría la atención que desde Izquierda Española nos gusta el programa económico de Vox. Aquí hay varios errores. El primero, seguimos hablando de izquierdas y derechas y creo que esto ya es muy obsoleto, hablar de izquierdas y derechas. A Milei lo metemos a la derecha porque, y a Kirchner en la izquierda no sé por qué. O sea, el peronismo... Kirchner no es modelo de nada. Bueno, pues Milei, y juzgamos además intenciones y no... Eso es muy de la izquierda, jugar intenciones y no juzgar hechos. Para nada. Milei no ha llegado con un discurso, pero no ha llegado y ha privatizado todo el entramado. Volvamos a España, como dice don Borja. Programa económico de Vox. Liberalización del suelo. Privatización del sistema público de pensiones. Regresividad fiscal. En España tenemos un problema. Las tesis de Milei pueden ser un contrapeso a las que llevamos durante medio siglo escuchando en España, que siempre más Estado, un Estado más grande. Que Estado más grande no significa Estado más fuerte. Una cosa es Estado fuerte y otra cosa es Estado grande. ¿Tiene sentido reducir el Estado? Claro, estamos hablando de que los presupuestos más caros de nuestra historia, las carreteras están hechas un asco. Hombre, algo falla. Cuando se habla de Ayuso como modelo liberal, Ayuso tiene el presupuesto más caro de la historia de la Comunidad de Madrid. Y Ayuso paga a los medios de comunicación más que nunca en su historia, la Comunidad de Madrid. ¿Eso es liberal? No, eso de liberal no tiene. ¿Analizamos la evolución de los sistemas fiscales en España desde 1978 a ahora? Podemos analizarlos, cada día son más asfixiantes. ¿Sí? Cada día... ¿Cuál era la progresividad del IRPF en el año 1978 con un partido llamado Unión de Centro Democrático? Guillermo, ¿cuántas familias tenían casa en los 60 con el sueldo de uno, una familia, otra casa en la playa y un coche? ¿Y cuántas tienen ahora? ¿Cuántos impuestos se pagaban? Hablamos en términos comparativos, es decir, ¿cuál es el modelo? Caminar hacia la... Es decir, claro, reducir el Estado hasta... Usted ha dicho que se puede redistribuir sin Estado. O sea, que hay otras formas de redistribuir fuera del Estado. ¿Cuáles? Pues no sé, la gente que trabaja aquí tiene más riqueza y no lo paga el Estado. El orden espontáneo. Bueno, no es espontáneo. Entonces es que si Izquierda Española exactamente qué propone diferente de la política de izquierdas que se está aplicando ahora, al margen de que van a las concentraciones con banderas de España? Pues una izquierda que reivindique la igualdad, que reivindique la nación común, que reivindique una España, no una España vacía, una España en la que nos preocupa cómo viven los españoles, cómo viven los ciudadanos españoles, las condiciones materiales. Eso es un discurso un poco hueco, porque eso se lo puede decir hueco para nada. Pedro Sánchez, exactamente. Bueno, que está muy preocupado por los españoles. Plantea una reforma territorial abiertamente jacobina, eso como si usted considera que eso es hueco, pues, en fin. ¿Usted está a favor de la eliminación de las comunidades autónomas? Nosotros estamos a favor, efectivamente, de la recuperación de competencias legislativas por parte del Estado central, pero indudablemente en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de vivienda. Indudablemente, vamos. Esto me interesa. Las comunidades autónomas han sido una forma, el desarrollo sobre todo, pero yo creo que el propio diseño de desmantelamiento de debilitamiento del Estado y de competencia a la baja entre regiones y de desigualdades y privilegios intolerables. No, vamos, celebro que le interese, pero sobre todo me parece que es intolerable. Es decir, que yo creo que hoy hay una desigualdad absoluta entre españoles. Por cierto, hablando de España de nuevo, el otro día se lo escuché también don Luis, tiene usted toda la razón, me quedé un poco patidifuso, si me permite, cuando escuché al señor Feijóo hablar de los apellidos. Eso, en fin, las leyes catalanas, ¿no? Triplemente catalana, Dolors Montserrat. Como Alejandro. Esos disparos en el pie. Los 15 primeros apellidos en Barcelona, como saben ustedes perfectamente, son los mismos que en Madrid. García Pérez, hay que reivindicar ya los García Pérez. Sí, que en Guipúzcoa también. Pues que es una torpeza. Lo he dicho están un poco en el marco mental catalanista, ¿no? Parece que no se pudiera romper con el marco. Hay ciudadanos, yo creo que se ha equivocado absolutamente porque, en fin, ha desaparecido.
compitió por ser el partido hegemónico de centro-derecha. Bueno, técnicamente ha desaparecido el PP. Ciudadanos ahora es azul y se llama PP, pero las ideas que prevalecen son las de Ciudadanos. Son básicamente, no son las del Partido extrapolables. Bueno, yo creo que en lo territorial el Partido Popular sigue siendo el Partido Popular. Muy en particular, muy en particular. Muy regional, un regionalismo. Es un regionalista casi. Según toque, ¿no? Cantonalista. Según toque. Aquí ha habido 6 regiones que tradicionalmente han tenido un peso importante del separatismo, y de las 6, 4 han estado gobernadas secularmente por el Partido Popular: Galicia, Navarra, Baleares y Valencia. O sea que el papel del Partido Popular en la importancia del separatismo en la política española, sin entrar ya en los pactos del Majestic, que por supuesto es casi tan importante como el del Partido Socialista. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. El Partido Popular es corresponsable, indudablemente. Los pactos del Majestic son importantes. Los pactos del Majestic, parece que volvemos siempre eternamente a los pactos del Majestic, pero bueno, es decir, a efectos de descomposición del Sistema Nacional de Salud, de cesión de todos los impuestos, en fin, de una serie de vaciamiento del Estado. El Estado se ha vaciado. Sí. Y ha crecido. Yo creo que no. Yo creo que a través de ese vaciamiento lo que ha hecho es debilitarse, se ha descompuesto. Yo vuelvo a decir que no hay que gastar más por gastar, hay que gastar bien, y hay que fiscalizar el gasto público, pero indudablemente se ha ido descomponiendo el Estado. Usted parte de la idea básica de que todos los servicios tienen que ser ofrecidos por el Estado. Los servicios públicos esenciales, indudablemente. ¿Cuáles son los servicios públicos esenciales? Pues hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de dependencia. Me gusta porque esto además en vez de una tertulia se ha convertido en una entrevista. Vamos, estoy encantado. Pero indudablemente los servicios públicos sí entendemos que es muy importante el Estado social. Bueno, ya si defender el Estado social se convierte en una cosa radical. No sé, por ejemplo, ¿qué le parece a usted el modelo sueco, donde por supuesto la sanidad es universal y gratuita, pero el gobierno subcontrata parte de la asistencia sanitaria a aquellas empresas privadas que permiten conseguir ahorros de gestión? ¿Eso lo debería contestar mejor la familia que tengo viviendo en Estocolmo? Mi sobrina es española y sueca, porque mi hermano vive en Suecia, casado con una argentina, no con una sueca, pero vive desde hace mucho. Pero no eluda la contestación. No. Digo, deberían contestarlo ellos, porque Suecia tiene problemas importantes. Hablábamos antes, don Borja y yo, sobre la idealización del exterior. Cuidado, ¿no? Y sobre Suecia, ese estado de bienestar pletórico y su progresivo, no desmantelamiento, pero inclusión de determinadas políticas liberalizadoras, ha generado graves tensiones. El sistema de salud sueco tiene graves contradicciones. Le ponía el ejemplo pero es un sistema sueco de asistencia social diseñado por los socialdemócratas. Del sistema socialdemócrata de Olof Palme a la actualidad hay indudablemente un cambio importante. Se han introducido pero que los socialdemócratas han estado gobernando hasta hace año y medio, vamos. Los socialdemócratas, como bien sabe usted, se han transformado en neoliberales. Bueno, en socioliberales, en buena medida. La tercera vía existió. Es decir, el señor Zapatero es un buen ejemplo. El señor Zapatero es un señor que es un buen ejemplo. Momento, ya. Si me pone usted vale, de todo lo malo. Hacemos una pausa publicitaria y después pues vamos a hablar un poquito de las elecciones catalanas. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, deberías tomar DHA. Pero ten en cuenta que no todos los omega 3 son iguales. El DHA de Mederi Nutrición tiene el sello IFOS, máxima certificación de pureza y calidad. Encuentra el DHA puro en mederinutrición.com. De la Z a la A, Zarzuela, dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Muchas enfermedades somáticas
del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Y ya hemos estado aquí debatiendo sobre cosas inenarrables. Socioliberalismo, socialdemocracia neoliberal, conservadurismo mileiano. Bueno, etiquetas. Hemos llegado al acuerdo de que estamos en desacuerdo y vamos a cambiar de tercio. Elecciones catalanas, ¿qué es lo que piensan ustedes que va a pasar? Porque parece que esta semana va a ser particularmente electrizante, porque hay movimientos de fondo en el electorado, se están detectando tendencias en las encuestas pues muy interesantes, y en estos momentos, si a mí me dicen, ¿tú apostarías a alguna cosa segura el domingo? Es decir, ¿apostarías a que va a ganar Illa de Calle las elecciones? Pues yo no me apostaría ni un euro, porque lo puedo perder. O sea, yo ya no doy por sentado para este domingo absolutamente nada. Yo he puesto dos cosas, si quiere. Sí. Creo que va a ganar Illa y estoy convencido de que el Partido Popular al final va a quedar por detrás de Vox. Por mucho que las encuestas le han inflado, se le está haciendo muy, muy larga la campaña a Alejandro Fernández y a Feijóo, que dicen cosas fundamentalmente diferentes. a Feijóo, sí. No, de hecho, ya hay alguna encuesta que sitúa a Vox por encima del PP. Sí, ya más de una. Ya las últimas que han podido salir, que salieron ayer, y todavía falta casi una semana, varios debates. Se está complicando para el Partido Popular la campaña. Yo en eso también estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo que Vox va a quedar por delante del Partido Popular. Además, no por poco, creo que la diferencia va a ser considerable. En cambio, en lo de Illa, no lo sé. No estoy seguro. No sé si Puigdemont es capaz de ganar las elecciones. Lo que no sé, hoy la encuesta en Libertad que ha puesto usted en Twitter, la he visto esta mañana e incluso he votado ya no recuerdo cuáles eran las cuatro opciones, porque las yo cuatro apostaba opciones. que Dice Puigdemont que va a venir el día de la jornada de reflexión aquí para que le detengan en vivo y en directo, y dábamos cuatro opciones. Porque usted decía esta mañana que eso puede avivar el voto en contra del nacionalismo. No estoy yo tan seguro. El voto que vaya a ir a votar contra el nacionalismo debe de ser un voto bastante convencido a estas alturas. No sé si hay margen para que vaya todavía más gente avivada por el regreso de Puigdemont. Yo creo que es una especie de performance. Figúrese usted si hay margen, que hace masas. No tanto tiempo Ciudadanos sacó 36 diputados en Cataluña. Ya. O sea que de los 20 diputados constitucionalistas de las últimas elecciones hasta los 36 más 4 que tenía el PP, 40 que se sacó hace dos elecciones, hay margen de crecimiento del constitucionalismo enorme. Que la llegada o no llegada de Puigdemont fuese a ser el detonante que cambiase, pasar de 20 a 30 y tantos, es lo que no estoy tan seguro. Que él está sopesando esa idea y que yo creo que sí, y yo creo que, claro, el problema es que la idea es muy, muy divertida, muy arriesgada, pero supone irse al trullo. ¿Seguro? Yo creo que sí, yo creo que no puede entrar en territorio español sin ser detenido. ¿Como Delci? Y sin ser puesto. ¿Tampoco podía entrar en territorio español? No sé si llevará maletas o no, porque ahora estará Ábalos esperando. Muy bien. Está Ábalos diciendo, no ha pisado territorio español, vino en coche y se fue en coche. Es maravilloso. Vino en el maletero. Y fue en volandas en coche, claro. Sí. Hombre, la verdad que las elecciones catalanas, yo tengo la sensación de bloqueo seguramente, porque, a ver, y ya sí estimo que ganará, lo cual me parece verdaderamente dramático, pero sí que, como decía usted, ¿no? Da la sensación en el frenopático, es una imagen monótona, aburrida, pero parece que no está dentro de que sale un poco del frenopático que se ha habido en Cataluña. Pero es dramático porque es otra vez un blanqueamiento del PSC a la casilla de salida de Montilla, el problema de Cataluña, acuérdense ustedes de esta frase de Montilla literal, el problema de Cataluña se
que se soluciona si el dinero de los catalanes se queda en Cataluña. Esta idea tan bonita, tan progresista, tan de izquierdas, sí. tan espantosa, ¿no? Bueno, pues están defendiendo eso. Jessica Albiach, por supuesto, los comunes son un corifeo de eso o más allá, ¿no? Claro, es que si ella pretende gobernar con un nuevo tripartito, pues seguramente se le acabe el chollo a Sánchez en Madrid, porque depende también de Puigdemont. Entonces vamos a ver qué ocurre. A mí lo que me parece dramático, recordaba a don Luis los números, ¿no? ¿Qué ha sido de aquello? 36 diputados de Ciudadanos que ganó las elecciones. Y recordemos dónde las ganó, ¿no? Porque Cataluña, frente a lo que nos cuentan los racistas, los xenófobos, los identitarios, en fin, toda esta gente, Cataluña se parece mucho más a los García, a los Pérez, a los Martínez, a los López. Eso es la Cataluña mayoritaria, ¿no? Y toda esa área metropolitana de Barcelona y Hospitalet y el Bajo Llobregat, ahora que tanto se ha hablado de decir el Bajo Llobregat en castellano, y todo eso vuelve a ser un lugar hegemónico del Partido Socialista de Cataluña. Y ahí creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que hizo Ciudadanos, dejando Cataluña, abandonando sus candidatos Cataluña, ¿no? Y optando por una estrategia, desde mi punto de vista, absolutamente disparatada frente a ese Ciudadanos de origen, ¿no? Que era un partido de centro-izquierda, que surgía en buena medida porque el PSC, el partido catalanista, nacionalista más, y a Rivera se le ocurrió que había que abandonar eso y que había que establecer una hegemonía del centro-derecha frente al Partido Popular, sustituir al Partido Popular y que la derecha fuera liberal, no conservadora y limpia y tal, frente a la corrupción, como si todo el Partido Popular fuera corrupto, lo cual me parece otra demagogia abrupta, ¿no? Es que Rivera soñó con llegar a ser y soñó con eso, ¿no? Y efectivamente le supo a poco ser vicepresidente. Y bueno, yo creo que eso es triste, ¿no? Porque ¿quién va a ganar en Hospitalet? ¿Quién va a ganar en todo el cinturón metropolitano de Barcelona? Pues el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, tiene una implantación muy importante en esa zona, el Partido Socialista de Cataluña, que nunca llegó a perder. Ciudadanos llegó a perder justo en las del 155, que fue una improvisación, en vez de esperar un tiempo y tratar de desnazificar un poco el ambiente político catalán. Hicieron unas elecciones a 2 meses de un golpe de Estado y bueno, ganó por la fuerza mediática de aquel momento, ganó Ciudadanos, pero no sirvió para absolutamente nada. Yo creo que ahora sigue mucha gente votando al PSC creyendo que está votando un partido no independentista, no soberanista, cuando es no solo el que blanquea, sino es que es un partido más soberanista y es el que nos ha traído hasta aquí durante buena parte de los años en los que ha gobernado. Mi sensación es que ganará ella, que ella no tiene ningún poder de decisión sobre quién va a ser el presidente de la Generalidad después de las elecciones, que se decidirá en Madrid. Es curioso, cuando el PSC es más soberanista, cuando va a pactar seguramente con Junts, con el partido de Puigdemont, se va a decidir en Madrid quién preside la Generalidad de Cataluña. El votante catalán que vota en estas elecciones autonómicas y vota al PSC y vota a ella, vota pensando en la presencia del PSC en las instituciones catalanas o vota pensando en Sánchez y en su poder central, etcétera? Pues entiendo que habrá de todo, ¿no? El PSC es verdad que yo creo que ella se viste de centralidad, de ni la extrema derecha ni los separatistas, nosotros, como hacen en el País Vasco. Eso está jugando a tener una que sea capaz de vender. Catalana. Sí, exactamente. Sí. Es decir, si hay algún votante que lo vota pensando que representa un freno frente a la pisonadora nacionalista de alguna manera, es sorprendente que haya gente que alguno lo vota, llegue a creerse ese papel por parte del no creo que se sientan separatistas la mayoría de los la mayoría de los votantes del Partido Socialista de Cataluña para nada. La gran mayoría se consideran son no nacionalistas. Es el partido hegemónico y eso es lo dramático. Pero el Partido Popular, como decían ustedes, que tiene un buen candidato, y Alejandro Fernández es un buen candidato, yo estoy alejado ideológicamente, pero es un gran candidato. Bueno, tiene el escollo de que el Partido Popular siempre en Cataluña patina y siempre no sabe qué hacer, ¿no? Aparece Feijóo y embarra absolutamente la campaña de una manera muy... Alejandro Fernández es un candidato que no quería el Partido Popular. Por eso está discutido por su propio partido. Discutido por su propio partido. De hecho, le han hecho una lista que no es suya. Sí, y no creo que le vayan a dejar hacer lo que luego le parezca. No. Y Feijóo le está haciendo una campaña que tampoco es suya. No creo que Alejandro Fernández hubiera dicho la tontería de que Dolors Montserrat es catalana por partir del triple, ¿no? Claro. Por ejemplo. Porque él se llama Alejandro Fernández y se ve que es menos catalán por llamarse así. Y padres eran asturianos. Claro, entonces ya uno ya no es... En fin, es una cosa tremenda. Feijóo realmente admira mucho el catalanismo, el separatismo catalán. Es su ejemplo y lo ha dicho muchas veces. Galleguista de
nación sin Estado. Sí, pues sí. es que Feijóo considera que Cataluña es una nación y Galicia también. Lo han dicho, ¿no? Con todas las nacionalidades. Siempre lo han dicho. Siempre ha sido. Hay una buena parte del Partido Popular que quiere reproducir ese pacto, ¿no? Que bajen del monte y que gobernemos con las otras derechas del Estado. Y bueno. Yo tengo curiosidad por ver, dado que usted está en el otro lado del espectro político, su predicción. Usted no se presenta a estas elecciones en Cataluña y usted, por estar en el otro lado, ni le va ni le viene el asunto. ¿Quién cree usted que va a quedar por delante, PP o Vox? ¿Qué le dice su intuición? Vox, tengo la sensación que van a quedar bastante parejos. Eso ha sido muy político, ¿eh? No, bastante parejos. No soy nada bueno para los pronósticos yo, no soy nada bueno. Vale. Yo creo que, Alejandro Fernández va a sacar un resultado bastante decente porque hay una implosión todavía de los 6 diputados de Ciudadanos. Entonces, bueno, ahí se recoge yo creo que puede haber incluso un empate entre el Partido Popular y Vox, me da la sensación. Y luego por el otro lado del espectro, no sé si es real, muy por el otro lado del espectro, aparece un partido que si no quiero calificar yo aquí pero si no es pues ultra racista, ultra etnicista, xenófobo, en fin, Alianza Catalana, pero que está... Más que Junts. Por eso digo, les pone frente al espejo a los de las bestias taradas, a los de los baches en el ADN, a los hijos de Heribert Barrera, que era un señor abiertamente racista, que hablaba de coeficiente intelectual de negros, de blancos, a los hijos de Jordi Pujol, que es un señor que tiene publicado los textos sobre los peligros de la inmigración andaluza, el hombre andaluz, ¿no? Que decía que era un hombre intelectualmente destruido. Claro, el señor Junqueras, por ejemplo, que escribió en el año 2008 Proximidades genéticas. Señores que hablan de raza, ¿no? Que vienen que hablan de raza, que hablan de ADN, que hablan que vienen de donde vienen, ¿no? Del siglo XIX, del racismo más explícito. Bueno, pues la Alianza Catalana les pone frente al espejo, ¿no? Porque es eso sin ningún tipo de filtro. Entonces, bueno, pues... Usted no se presenta, entonces, en las elecciones catalanas. Si estuviese usted... O sea, ¿cuál es el voto que recomienda a su partido en las elecciones catalanas? Bueno, nosotros no vamos a hacer ninguna recomendación de voto. Yo, seguramente, en las elecciones catalanas votaría lo mismo que voté en las últimas elecciones generales, que es en blanco. Porque creo que no hay ninguna opción política que represente. Lo que hay que hacer es, precisamente, evitar la deriva de Ciudadanos. No hay que poner otra carta en el centro derecha y no hay que aparecer en el debate de ayer, como decía usted, ¿no? Unos hablando de la ordinariedad, es decir, que el dinero de las regiones ricas se quede en las regiones ricas porque son naciones, esto es lo que subyace en el PSC, Comuns y demás, los otros secesionistas abiertamente y los otros hablando pues de bajar impuestos, las cosas típicas de la derecha, ¿no? Yo creo que tiene que haber una izquierda española igualitaria que diga, oiga, mire, no, si sale mucho dinero de Cataluña, Extremadura y Andalucía, bienvenido. Que su partido es un partido con una ideología, y usted es el que ha traído las etiquetas de las ideologías sobre la mesa al principio, siendo una ideología de izquierdas y siendo una ideología antinacionalista, por eso le preguntaba, ¿hacia qué lado se decantaría usted? ¿Hacia la ideología o el voto en blanco? Entonces, el voto en blanco, entonces lo deja usted en manos de... El 9 de junio va a haber una papeleta, que es la nuestra, entonces es decir que ¿Y no obviamente... piensa usted que el problema principal de Cataluña ahora es el auge del nacionalismo o el peligro del nacionalismo y que si no se presenta usted sería menos malo, el menor mal posible sería favorecer las listas de partidos antinacionalistas? No, para nada, porque precisamente lo que creo que falta en España es una izquierda que claramente sea antinacionalista y que claramente sea española. Es que me refiero, si seguimos con esa dicotomía de decir, no, solo elijo una pata, no, usted, pues hombre, no se entiende ya para nada que gente como María Muñiz de Urquiza, como Soraya Rodríguez, en fin, o como Eduardo Sotillos, o como Félix Ovejero, como John Viar, o como Francés de Carreras, o como, en fin, o como Juan Francisco Martín Seco, como cargos públicos del PSOE de Izquierda Unida, que es nuestra lista de las europeas, pues dijéramos, sí, hay que votar al señor Garriga, con el que no coincide absolutamente en nada, es decir, es muy complicado. En alguna cosa sí coincide. Bueno, en alguna cosa coincidiremos, sí, pero me refiero, su visión de sociedad, su visión de la economía, su visión, es decir, como complicado, su visión incluso de la nación. Entonces defendemos una idea de nación política, no de nación identitaria, que también hay una visión identitaria española, pues coincidimos en poco. Con el señor Alejandro Fernández, pues sí, claro, coincido en cosas, sí, indudablemente, pero muchas otras no. Entonces no le viene mal tampoco a la derecha que quiere en España, que hay una izquierda que quiere en España, una izquierda española. No, le viene estupendamente, y lo estamos deseando. A mí me lleva una pregunta. Es lo que hace falta. ¿Les han robado a Sabater? Bueno, Fernando está en su derecho de hacer lo que quiera. No, Fernando no ha estado nunca en Izquierda Española. Es decir, le tengo a Fernando Sabater una gran admiración. Yo le tengo una gran admiración, tengo un gran cariño personal, ¿no? Pero bueno, está en su derecho y hay mucha gente que se ha hartado de la izquierda y que ha dicho, bueno, como la izquierda es esto, pues yo ya no soy de izquierda, soy de derechas. No, pero bueno, a lo mejor el PP está en su derecho. No creo que pero bueno, el Partido Popular, pero no creo que Fernando Sabater no creo que esté cómodo con lo de Duros. Pero mire, la diferencia entre usted y yo es que si en Cataluña en estos momentos lo que se presenta
se sentara fuera el PSC, todos los partidos separatistas que están a sus órdenes, y un partido como Izquierda Española, con el que no coincido en los planteamientos económicos, pero sí en los partidos nacionales, y no hubiera ninguna otra opción, yo, como persona de derecha, no tendría ningún problema en votarle a usted. Usted, como persona de izquierda, sí tendría problema en votar a un Vox. Pero no porque sean... Hombre, porque ¿es un problema? Sí, no, porque es que efectivamente es que si analizamos lo que significa Vox y lo que implica en términos políticos, en términos sociales y económicos, podríamos hacer otras 3 tertulias de por qué Vox no es una solución. En modo alguno es una solución. Bueno, el Partido Popular, ya lo estamos viendo. No es que sea una solución, pero entre votar en blanco o votar a alguien que defienda a tu nación, yo lo tengo muy claro. Es más, me importa un pepino. La frase aquella famosa de una España roja antes que rota, sí. Pues yo lo siento, la suscribo. O sea, antes que ver a mi nación partirse en pedazos, voto a cualquier partido de izquierda que defienda la unidad de mi nación. Sin embargo, usted al revés no. Y eso yo creo que es un problema. Porque hemos tenido un debate al principio de la tertulia, en la primera parte de la tertulia, precisamente sobre qué tipo de nación es aquella que se basa en unos presupuestos sociales y económicos de vaciamiento de la nación. Y yo creo que eso no es una forma buena de defender a la nación, es una forma de descomponer a la nación. La nación no se descompone solo. No se me ponga en plan superioridad moral, porque yo lo podría decir al revés. Oiga, es que yo no estoy de acuerdo en una nación donde la socialización conduzca al final a la parada. Es que yo creo que el vaciamiento social y material de la nación es una forma también de descomponerla. Pero entonces cuando ustedes lo creo con toda humildad, no superioridad moral ninguna, pero cuando con toda humildad ustedes dicen que anteponen que la idea de nación es importante para ustedes, que la idea de España es importante y es fuerte para... Es que Vox es un partido identitario que filtra a la ciudadanía con criterios identitarios y a veces étnicos. No es verdad. Eso no es verdad. De residencia y de pasaporte. No, cuando Garriga dice ayer... Identitarios culturales. Cuando Garriga dice ayer que hay que favorecer el acceso a la vivienda a los ciudadanos catalanes, españoles, no se refiere al color de la piel ni a la religión que profesan, se refiere a que tengan unos papeles, una regla, claro. Cuando Silvia Orriols reivindica el linaje catalán... No estamos hablando, eso no lo sé. Yo le estoy hablando de Ignacio Garriga. ¿No ve paralelismos? Cuando se habla de la nación no lo ha hecho Garriga porque además su linaje salta a la vista, no es estrictamente catalán. No ha hecho eso. Sí, ¿por qué no? Si el linaje no existe. Eso es lo que hay que partir. El linaje no existe. No me hagas mezclas. A lo que voy es a que... Es un debate. Cada uno lo enfoca como quiere. No me desvío. O sea, si al final Garriga Garriga es un identitario, sí. ¿No? Yo creo que ¿es un identitario Garriga? Justo Garriga es un identitario. ¿Vox no es un partido identitario? No. Bueno, es un partido laico. Es un partido laico, por supuesto. ¿Es un partido laico, Vox? ¿Es un partido confesional? No, confesional. Que no es lo mismo. Bueno, pero usted de filtro identitario. Yo una pregunta, Guillermo, que en absoluto. Sí, bueno. Vox es un partido que da la bienvenida a todo el que venga de otro país de manera legal, dispuesto a integrarse en la sociedad española y sacar adelante a través de una visión de la españolidad identitaria. En fin, pero es que yo esto lo digo como español y como que digamos que nuestro modelo de sociedad político, social, económico, sobre decir es el de Vox. Pero está usted entenderán ustedes que diga yo eso. Guillermo, está usted acusando de identitario porque dice usted, Vox es un partido identitario porque Vox tiene una idea de España que es a través de una serie de nociones que identifican como español, y esto es lo que es ser español. Y al mismo tiempo le estamos preguntando, le estamos diciendo, pero España y tal, no sé qué, y si hay partidos españolistas, y el gran problema que tenemos ahora mismo España nacional... es una nación política. Sí, y entonces usted dice... No cultural. Bien, pero hablando de nación... lo contrario. Hablando incluso de nación política. El principal problema que España tiene es una herencia. Como nación política ahora... Una nación política es... regiones... Una esencia, ¿no? No, se pueden dejar que don Borja... Tenemos regiones en riesgo de escisión, en riesgo serio, porque hay partidos que francamente trabajan en favor de la independencia, y eso es un problema muy importante. Entonces yo le he preguntado antes precisamente por eso, ¿por qué no se pone usted del lado de aquellos que quieren conservar? Y entonces usted me ha hecho una defensa de España, y es cierto, y usted dice, yo defiendo España, pero cuidado, no cualquier España. La España que yo defiendo es una España de servicios públicos. Eso es identitarismo. ¿Usted cree en una España si España es como usted la concibe? Y si no, entonces usted no defiende España. Entonces no hay mucha diferencia entre lo que usted propone y lo que propone el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre le dirá que ellos defienden España, que son muy nacionales, pero que España es lo que es. Si no jugamos a las reglas del juego de la izquierda, entonces ya
ya no nos interesa. Si quiere le contesto para que más allá de interpretar mis pensamientos, oposición al Partido Socialista, toda, ¿no? Porque vamos, la reforma de la organización territorial que acabamos de plantear en términos, bueno, de fortalecimiento del Estado central y de desmantelamiento, es decir, vamos bastante más allá incluso que el propio Vox, es decir, en la defensa radical de la igualdad de españoles, ¿no? Es decir, porque a Vox no lo escucho ya últimamente mucho hablar que hay que eliminar de raíz el concierto económico del convenio vasco. Nosotros iríamos a unas elecciones autonómicas vascas poniendo eso en el punto 1. Cuando lo hace Vox, porque Vox habla de otras cuestiones, ¿no? Eso, no, Vox también lo lleva. Bien, perfecto, pero no en el punto 1 seguramente, ¿no? Y está bien. Es que a lo mejor no es lo más importante en un territorio que se quiere separar y que han matado a 1000 españoles por el hecho de ser. No, hombre, por supuesto, eso también hay que decirlo claramente y nosotros no somos sospechosos precisamente. Nosotros manejamos un concepto de nación política, claro, de ciudadanía común, en la cual la fe, la cultura, la identidad, los apegos, los afectos culturales, es decir, si uno es católico o no lo es, o es musulmán, o es agnóstico, o es ateo, no es un filtro de españolidad. Somos españoles, no, formamos parte de la comunidad política. Entonces puede usted votar a Vox política porque defiende exactamente lo mismo. Para nada. Vox no defiende para nada eso. Vamos. Vox es un partido identitario que plantea efectivamente. ¿En qué? Por favor, ¿quiere decirme en qué es identitario? Bueno, esa visión, no diré nacional católica, pero esa visión de las raíces católico-cristianas. ¿Me puede citar un solo punto en el programa de Vox que puede usted calificar de identitarismo en ese sentido o de nacionalcatolicismo? El planteamiento migratorio de Rocío de Mer, ¿no? Sin entender lo que es decir, España no es un DNI. El DNI, eso, el formalismo jurídico. ¿España es un DNI? No, el formalismo jurídico incurre. El DNI no es el DNI, no es un papelito, no es un cartoncito. Eso implica una titularidad política sobre una nación política, sobre un territorio, sobre una riqueza, sobre un espacio público. Pero significa algo la nación, no es como ser del Real Madrid Club de Fútbol, ser socio de algo. Precisamente estoy defendiendo una visión no identitaria, no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que ver con la realidad material. Entonces, muchas veces se plantea una visión y es decir, la herencia, usted ha hablado de la herencia, de las raíces, claro. España que es una eternidad, es una unidad de destino. Es una consecuencia, claro. O sea, usted, por ejemplo, enfrentado a la situación de que viene un inmigrante marroquí, se le da la nacionalidad española y luego ese inmigrante se dedica, por ejemplo, a palizar mujeres o a impedir que sus hijas vayan al colegio. ¿A usted le parecería mal que a ese inmigrante se le retire inmediatamente la nacionalidad y se le ponga en la frontera? ¿O le parecería bien importar discriminación a la mujer? Me refiero, si ese señor ha adquirido la ciudadanía, lo que tiene que hacer es aplicársele sin ningún tipo de miramiento la ley política, no la ley religiosa. La ley que viene de algo, ¿no? Viene de una tradición. ¿Cree usted que Macron es identitario? No, mire, vamos a no hacer... No, le pregunto. No sé, no. Macron ¿Sabe usted que Macron ha puesto en marcha... Que comete errores y como todos. Ha puesto en marcha en Francia la norma sí. de poder retirar la nacionalidad a aquellos incursos en delitos de terrorismo. Las leyes políticas, indudablemente. Esto es totalmente de acuerdo. A no ser que queramos, a no ser que pensemos que esa visión de los apellidos que dan una mayor pertenencia a la comunidad política nos gusta cuando se aplica a España y no cuando se aplica a Cataluña. No vaya a ser que en el fondo consideremos que la visión lo que nos gusta es que se repite de Torra y de Orriols en el fondo nos gusta, porque hay una nación catalana eterna, identitaria. Pero se lo está usted diciendo a un partido que lleva una candidata que se llama Rocío de Mer, por ejemplo. No, pues claro. Que los apellidos, fíjese usted hasta qué punto importa. Pero la fe igual tampoco. Perdón, entonces déjeme usted que voy a hacer... ¿Cuándo ha dicho Rocío de Mer? Perdón, que le voy a hacer una pregunta, entonces, y un poco exagerando las cosas, mi vocación de caricaturista va a salir a flote aquí y la voy a verbalizar un poco. La verdad que esta es una entrevista extraordinaria la que me están haciendo ustedes. Sí, es muy curioso. Y nos lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien. Usted, yo entiendo su punto de partida, de sometimiento a la ley, las estructuras, los instrumentos del Estado, etcétera. Sí. Voy a poner un supuesto, dentro de 20 o 30 años, por el invierno demográfico que padecemos, etcétera, etcétera, si dentro de 20 o 30 años España, en lugar de tener el perfil de población que tiene ahora, tiene un perfil de población básicamente importado de África, de familias que han venido de África, sea del norte de África, sea de África Central, etcétera, etcétera. Me da igual que sean de raza negra o que sean pero vienen con otra cultura, con otra región, o de América Latina, pero el problema de América, fíjate usted que es muy distinto cuando de América Latina a Hispanoamérica. Dios me perdone por lo que acabo de decir. Bien. Voy a excluirlos precisamente porque ahí sí hay un vínculo cultural evidente. Si España dentro de 50 años estuviese poblada por gente que ha venido de África y
y estuviese completamente desvinculada de su tradición católica, porque España tiene una tradición religiosa católica, y estuviese desvinculada de tradiciones que tiene milenarias, España seguiría siendo España, o sea, quiero decir, el territorio, la península seguiría siendo el mismo. El Congreso seguiría funcionando y habría hasta incluso comunidades autónomas. Pero si la pregunta está hecha la respuesta. Si desbrozamos todo el contenido de esa caja, ¿España sigue siendo España? Es que yo no manejo un concepto identitario, tradicionalista, de una tradición, etc. ¿Cuál es la tradición española? La tradición española ha cambiado. ¿Qué pasa? Que las culturas son inamovibles, son esencias en un frasco. Es que las naciones políticas evolucionan. Bueno, pero déjeme contestar, porque si me hace una pregunta muy larga y no me deja contestar, pues es muy complicado. Yo defiendo un concepto de nación política, y España ha sido una nación histórica, indudablemente, frente a las tergiversaciones de 1714 y las invenciones, es una nación histórica. Pero la historia es conflictiva, y las fronteras actuales tienen mucho que ver con enlaces matrimoniales, con sangres, yo no creo en una identidad inamovible, con lo cual sí que creo en el mestizaje, perdone, sí creo en el mestizaje. La cultura, como es España, es parte de la historia. Entonces, una visión cultural, yo no filtraría la inmigración en torno a criterios culturales, la filtraría en cuanto a criterios políticos, e indudablemente un estado de bienestar tiene una capacidad de acogida limitada, y hay que cumplir las leyes, y a quien no cumple las leyes hay que aplicarle sin ningún miramiento la ley, indudablemente, y hay que regular la inmigración, pero admítanme ustedes que yo no estoy de acuerdo con una visión de que esa regulación tenga que ver con una visión cultural. Si es que me están diciendo que ustedes no tienen una visión identitaria, están hablando de la cultura. Bueno, yo manejo un concepto cívico de nación política. Este debate no nos lo estamos inventando nosotros. Pero ¿es usted consciente? Esto es un debate del siglo XIX, nación política frente a nación étnico-cultural. Bueno, pero ¿es usted consciente que el DNI... Pero usted está desvinculando... Ha dicho que esto es pura modernidad. Y que no está desvinculando la historia y la tradición de la nación. Sí, claro. Quizás ustedes manejan un concepto de nación, si es una nación efectivamente identitaria cultural, que se parece bastante a la visión de los nacionalistas catalanes. Y eso es un problema. Eso es un problema. Lo que pasa es que cambia la existencia real de la nación política española, y la ficción de una... Que es todo, eso es. Es todo. Pero mire, nos estamos entendiendo. El sustrato y el fundamento, usted considera que tiene que ser identitario y cultural. Claro, es la herencia. Es la herencia de los siglos, usted decía, de los matrimonios, de las guerras. Por supuesto, es España, lo que ha cristalizado ahora mismo, lo que vivimos nosotros, es la herencia de nuestros padres. Es lo que dice Torra. No, Torra dice que los que no son catalanes son bestias taradas. Yo no digo eso. Yo no digo ni lejanamente la parte racista, que yo sea la parte esencialista sí. Guillermo, un segundo. Yo no digo que yo por ser español sea superior a nadie, que venga de fuera o que esté en otra región en la que no estoy yo. Aquí que venga quien venga a trabajar. Lo que pasa es que no es que haya unas leyes, es que hay cosas que están bien y que están mal, lo diga la ley o no. Aquí violar a una chica en grupo está mal. Una pelea con machetes está mal. Lo que pasa es que hay países en los que eso no está tan mal visto, y esa gente viene aquí a traernos su ley, y eso no. Pero no por ninguna raíz, sino porque lo dice la ley positiva de un está Estado. Mal, no me ha quedado clara la respuesta a la pregunta que le hice antes. Si vienen 5 personas de fuera, obtienen la nacionalidad, violan en grupo a una serie de niñas. ¿Usted es partidario de retirarles la nacionalidad? Dependiendo de lo que marquen las leyes, claro. Dependiendo de lo que la ley... bueno, vale. Entonces el DNI no lo es todo. Uno puede tener el DNI y decir, mira, como eres un canalla, te quitamos el DNI, lo rompemos y a tu país. Cuidado, porque esa persona de origen magrebí igual no se le puede quitar la nacionalidad porque está en español como Manolo Martínez. Si la ley positiva mañana admite... Hay que tratarle con igualdad de condiciones y igualdad de dureza en la aplicación de la ley que a Manolo Martínez. ¿Está usted de acuerdo? La poligamia, por ejemplo, es que no debe pero ¿por qué no? Pero si usted claro, que se contradice. Hombre, las naciones políticas, esto de primero de filosofía política, las naciones políticas están basadas en unos conceptos, ustedes han tenido en unas tradiciones, conceptos y visiones del mundo. Pero claro, Gustavo Bueno, que sabrán ustedes algo de Gustavo Bueno, ¿no? Especialmente no era, pero claro, lo que no era un esencialista, ¿no? Pero ustedes han tenido una interacción en esta casa con discípulos de Gustavo Bueno. Y bueno, ahí está explicado con bastante claridad que las naciones políticas están basadas en criterios racio-universalistas, no en criterios racionales identitarios, sino una idea de justicia, una idea de igualdad, una idea de libertad. Exactamente lo mismo. Lo que define una cultura es precisamente su posición ante los distintos problemas de la vida. La cultura española es rica porque forma parte... ¿Qué tiene de malo la cultura? Vamos a ver. España no es un retrato pintado al óleo que se le ha ocurrido a alguien y ha pintado una gitana y una zambra y unos toros y encima de la tele. No es una cosa folclórica. La cultura española... España es una de las naciones... Era la misma deja acabar. Es una de las naciones
una de las principales naciones que ha contribuido a esa cultura occidental, si no es la que más ha contribuido a esa cultura occidental, por la transmisión que ha hecho del cristianismo, del catolicismo en particular en América. El mundo le debe a España bastante más de lo que nosotros mismos nos consideramos, y antes hemos hablado, nuestra conversación de antes ha dado para mucho en 3 minutos. Entonces, no se trata de decir hacer un cuadro pintoresco y pretender que España es básicamente una cosa que es intercambiable, porque si cambiamos lo que es España, estamos cambiando no solamente una serie de principios que son folclóricos, estamos cambiando esos principios de los que usted habla. Y usted, cuando le interesa, habla del derecho positivo, pero cuando se le planta enfrente el espejo de su propia conversación y se dice, por derecho positivo, entonces se puede cambiar todo, usted dice que no, que hay determinados principios que no. ¿Por qué la poligamia no se puede cambiar por derecho positivo? Usted no puede defenderlo porque usted apela a una tradición cultural occidental, etcétera, etcétera. Esa tradición cultural occidental es hereditaria, es que España la ha forjado. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a eso. Eso no es identitario ni nacionalista. Eso es tener un cierto orgullo patriótico que es muy distinto por lo que dice Antonio. El nacionalista aborrece lo que no es de su nación. Yo no aborrezco a un francés o a un italiano. Yo sencillamente siento lástima por ellos porque no son españoles. Ni siquiera Mire, si hubiera una cultura española eterna e inamovible, la ley positiva española precisamente de 1940, en términos de muchas cuestiones, ¿no? De los derechos de las mujeres o de los derechos de las minorías o de la posibilidad de, en fin, usted igual la ley del divorcio, en fin, en 1940 España no formaba parte, no había dejado esa herencia histórica. También había dejado esa herencia histórica. Y en cambio, en 1940, el derecho positivo español, pues hoy sería inaceptable en unos términos mínimamente democráticos. Inaceptable. Y era la misma España. La España del escudo, del plus ultra, de una historia que tenemos que reivindicar también, con sus luces y sus sombras, indudablemente. Con lo cual se desmonta esa visión identitaria esencialista, porque en 1940 el derecho positivo español, pues igual no planteaba la poligamia, no la planteaba, pero sí planteaba igual una situación de la mujer terrorífica. Y de las minorías terrorífica. Entonces, eso también era España. Era una España con un legado cultural, con una herencia cultural. Y en cambio el derecho positivo no nos convence. Bueno, igual ustedes era sí. España y todo el mundo, no nos convence. Era España, Esa España y todo de el mundo. Sí. ¿Les convence el derecho positivo de 1940? A mí me parece aberrante. Era todo Occidente precisamente igual. Porque el concepto de nación política no se basa en una cultura eterna, ni en una esencia identitaria eterna. Sí se basa. No, se basa... Hablen del derecho positivo de 1940. Pero se está porque usted... esa España había hecho una herencia. Es decir, en lo que se basa la nación política son una visión. Que hay un derecho natural. Sí, en unos principios. Pero en 1940 esos principios de derecho natural no se cumplían. Porque la codificación, la positivización era de un Estado no democrático. Era un Estado autoritario. Eran unas leyes muy parecidas a las de otros países de nuestro entorno. Muy parecidas. Y la dignidad del ser humano era muy parecida en todos lados. ¿Usted considera que se garantizaba la dignidad del ser humano? Bueno, claro, maneja y ahora se garantiza 100.000 abortos al año. Se garantiza ahora con la eutanasia. No, hombre, es que si al final es muy fácil poner el foco en un punto concreto. Pero de todas formas... decir que yo no votaría a Vox. Benditos a Dios, no estaría partimos de puntos de partida que es en una sociedad pluralista es fantástico que pensemos distinto, pero claro, entonces yo creo que sí importa diferenciar lo que es una nación cultural, etnoidentitaria, de lo que es una nación política, y creo que el ejemplo que les he puesto de la misma España con el mismo legado cultural es importante. España no es un frasco identitario eterno, porque la España de 1940, la España de 202040, en cuanto a los derechos positivos, es un frasco identitario eterno, claro. Entonces no le importa la cobertura y que el político español no está llamado o no debería estar llamado a venir a cambiarlo. Lo que tiene que hacer es conservarlo. Lo que tiene que hacer es enorgullecerse de la herencia que ha recibido. Una España autoritaria. Y el problema que tenemos es que tenemos una clase política que ha venido a destrozarlo. En lugar, porque se sienten ingenieros del futuro y entonces sueñan con algo que ni siquiera son capaces de decirnos con qué. Y entonces vienen y lo destrozan todo. Vienen y lo primero que plantean es que hay que avergonzarse de toda esa tradición y de todo ese pasado y vienen a cambiarlo. Y España es lo que es y los españoles somos lo que somos. Y por ejemplo, ese discurso... Es una cuestión de espíritu, de españolidad. Sí, lo llevamos todos los españoles. Yo he vivido en Francia y yo he cruzado la frontera por Irún y de Irún a San Juan de Luz, que están al lado y que se supone que aquello es el País Vasco francés, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver las maneras de ser, las formas de vivir, etcétera, etcétera. España es una unidad en San Juan de Luz son franceses. Homogénea.
España es una Exactamente. tradición. La frontera marca España es un cambio del espíritu. España es un tesoro que se ha ido decantando con el tiempo. Es como si se intenta explicar cómo es un buen vino, etcétera. Es demasiado grande, como precisamente por España no es el espíritu del pueblo. He hecho es una nación política y seamos serios en su defensa. España no es una nación, no, porque el momento España es más que una nación política. O sea, España en estos momentos es Ciudad de México. Y España es Buenos Aires. Una vocación y España, iberoamericana, indudablemente, unos lazos muy importantes. Claro. Yo creo que España, en estos momentos se ha derramado por el mundo. España tiene una historia brutalmente hermosa de defensa de los derechos. El germen de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos, es la Escuela de Salamanca. Por supuesto. España, si uno mira lo que fue la colonización de América, pues es admirable y desde luego contrasta brutalmente con la brutalidad de otros imperios colonizadores. España es algo más que la mera nación política. Yo estoy de acuerdo con la visión de la nación política y yo creo que lo grandioso de España es precisamente que somos una nación enormemente diversa y enormemente tolerante con distintas formas de ser español. Se puede ser español bailando flamenco, tocando el chistú, comiendo callos a la madrileña o bailando una sardana, o incluso pues estando en México comiéndose unos tacos. ¿Se puede ser español de todas esas maneras? Y claro que sí. Ahora, no podemos limitarnos, pero España es también una nación no me gusta esa restricción que hace usted al derecho meramente político. Lamento que no le guste, pero me refiero. Y le he puesto antes un ejemplo. Aquí, si viene alguien de fuera, y no respeta una serie de cosas básicas como son, por ejemplo, que a las mujeres no se las viola en manada, haya conseguido el DNI o no, ese señor se va a la frontera y por supuesto de español no es nada y yo no quiero que lo sea. Usted estará de acuerdo con eso. Hay españoles que han nacido aquí y que cometen esos mismos pero delitos. esos no puedo, claro, pero esos no puedo expulsarlos, por desgracia. Sí. Pero no está llegado el ser español, el haber nacido en España. Es decir, sobre la nación política. ¿no? Pero si nadie ha dicho que España es una nación política, pero esto circula al revés. España es también una nación política, pero es algo más que una nación política. Sí, tan es algo más esencial, no estoy de acuerdo. Tan es algo más que una nación política que cambiando radicalmente la esencia de su nación política, es decir, durante la República, España cambia completamente su estructura política. Y sigue siendo la misma España. Es exactamente la misma España. En el año 31 es la misma España que en el año 23 y en el año 40 es la misma España que en el año 36. Pasa un poco como lo de la familia. Es una España políticamente distinta, pero es la misma España. Es a lo que me refiero. Luego, la estructura política puede cambiar. Las naciones políticas aparecen política, en un momento determinado de la historia. La nación política es la estructura política. La forma política de la nación. Esencialista eterna. La nación política española aparece en algún momento determinado de la historia. Es que hay un sustrato que es lo que se llama España, sobre el cual se aplican las distintas naciones. Debate es interesantísimo porque, claro, yo no puedo aceptar, precisamente hablaba antes Luis, de una visión culturalmente plural e identitaria de las sardanas, del cocido. Bueno, efectivamente, las naciones políticas son plurales en lo cultural. Hablar de nación política es hablar de una categoría política, no es negar que hay una historia en España. Indudablemente España es una nación histórica, indudablemente, frente a otras tergiversaciones históricas que conocemos, ¿no? Pero si uno maneja una visión identitaria, uniforme, homogénea, usted dice, cuando cruza la frontera la identidad desaparece, cambia, entonces usted está defendiendo una visión de la nación que se parece bastante a la visión de nuestros queridos nacionalistas del PNV, una cosa muy interesante que es las naciones políticas iberoamericanas, sobre las que dices, no tutelamos. Claro, ¿cómo vamos a tutelar? De hecho, hay una unidad, ya no lo quieres llamar nacional, llámalo. Pero ya no política, claro. No política, y por eso no la tutelamos, porque el nacimiento de las naciones políticas ha roto la hermandad entre los pueblos iberoamericanos, incluyendo España y Portugal. Se defiende una idea de imperio. Que son una unión cultural. Que son una unión cultural mucho más fuerte y que ha prevalecido a los 200 años de independencia de esas... ¿Plantearía convertir esa unidad cultural, esos lazos culturales, en una unión política? Le pregunto. Yo sí lo plantearía. Yo digo una cosa. Permíteme que pregunte yo también. Uno va a San Juan de Luz y se parece menos a España que si va a Buenos Aires, que está a 10.000 kilómetros. Yo he viajado a Ecuador, a Perú, a Argentina.
Argentina. Yo he trabajado muchos años en Iberoamérica. Hay lazos que están por encima de los kilómetros, que están por encima de los años, incluso están por encima de las naciones políticas, que son herencia más importante y que son las que generan naciones políticas. ¿Qué pasa? Que esas independencias, y esto ya meternos en otro tema, esas independencias se hicieron contra los lazos. A ver cómo se contra conformaría una real unión política países. hoy, pasar de esa unidad cultural, de esos lazos culturales a una nueva unión política con el grado de desarrollo social, político y económico distinto. Por ejemplo, en esas naciones iberoamericanas hermanas hay problemas, el indigenismo, el populismo, que ustedes conocen y ustedes han criticado y con mucha realidad. Habría muchos problemas para llegar a esa unión política. Pero le voy a poner dos ejemplos que yo creo que nos vamos a poner de acuerdo como punto medio. Estamos de acuerdo en que una familia, pues al fin y al cabo la definen una serie de vínculos legales contenidos en un contrato matrimonial, un libro de familia, pues estamos de acuerdo en que una familia es algo más que esos vínculos, ¿no? Y que hay otras cosas que no quedan reflejadas legalmente y que forman parte de lo que es una familia. Y otro ejemplo. Una gran empresa no es simplemente una unión de accionistas y unos contratos laborales con unos señores. Las empresas que triunfan son aquellas que tienen lo que se llama espíritu de empresa, que es imposible de describir, es simplemente una cultura común compartida que hace que exista una ilusión de futuro y que la gente se sienta parte de un proyecto interesante, ¿no? Bueno, yo es que las visiones espiritualistas soy muy escéptico, don Luis. Las visiones, ¿Cree usted que existe la cultura de empresa? No como bien intangible. Me parece un concepto no intangible, me parece un concepto a veces ininteligible. La cultura de empresa, pues habría que verlo, habría que ver qué es eso. Pues el espíritu que tenía Apple en los primeros tiempos, por ejemplo, y que hace que se coma el mundo. Pero en todo caso le puedo admitir esos espíritus a cuestiones como la empresa, familia. Pero claro, cuando hablamos de una nación política me viene rápidamente a la cabeza el sintagma del espíritu del pueblo, ¿no? De los pueblos, de las comunidades políticas. Y esa visión del espíritu del pueblo me recuerda a lo que me recuerda, y bueno, tengo una visión más cívico-política, democrática, laica de una nación. Permítanme ustedes que sostenga esa visión. Yo creo que ha quedado claro que don Guillermo del Valle no votará a Vox y don Santiago Abascal no votará a Guillermo del Valle. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, doña Carmen? Pues don Luis llegó con la opinión soberana, la de nuestra querida audiencia, a través del chat de Twitter, a través del chat de Radio Libertad en YouTube y en el Toro TV. Voy a empezar fuerte porque vamos a hablar de esa tweet encuesta, de esa libre encuesta que lanzamos esta mañana, preguntándoles por Puigdemont. Les recuerdo la pregunta: ¿cree usted que Carles Puigdemont se atreverá a presentarse en España el último día de campaña? De hecho, él ha dicho que iba a estar aquí aproximadamente el 10 de mayo, justo cuando se cerraba la campaña electoral de cara a las elecciones catalanas, que saben ustedes que son este domingo, el domingo 12 de mayo. ¿Creen ustedes que al final se atreverá a venir a España a pisar suelo español? Opciones que dábamos. La primera, sí, es un Braveheart, haciendo precisamente pues es un paralelismo con esa célebre película. Nos acordamos todos de Mel Gibson, allí pues eso, siendo de héroe, que al final se atreve. La segunda, sí, porque está buscando votos. La segunda, no, es un farol. Y la cuarta, no, porque es muy cobarde. Va ganando con un 69% de los votos la opción de que no va a venir, don Luis, porque es muy cobarde. La segunda opción más votada es la del sí, con un 16% de los apoyos. Que ¿Cuál está de los buscando dos sí es? votos. Que está buscando votos. Que está buscando votos. Tan solo para un 2% es un Braveheart y hay un 13% que dice que es un farol, que Carles Puigdemont pues al final no va a pisar suelo español porque está huido de la justicia y por tanto podría tener pues alguna consecuencia. Voy con comentarios del chat de X. Alguien que se hace llamar Vino de Garrafón, empiezo fuerte, dice: está desesperado pero es un cobarde, no encuentra la puerta del maletero para volver. Acuérdense ustedes cómo salió Carles Puigdemont de España, metido en un coche en el maletero. Pues según Vino de Garrafón no va a encontrar esta vez la puerta para volver. Ramón de Beciana, a quien usted conoce, don Luis, dice: ni siquiera fue el entierro de su madre, que falleció hace unos días. ¿Cómo va a venir para las elecciones? Es un mal hijo y claramente un mal sujeto. Otro comentario, este es de Benito Gembe, que dice: no hay que descartarlo porque en España la justicia funciona como funciona, se siente impune y que puede hacer lo que quiera. Bueno, esa es la opinión de nuestro oyente en X. Y voy con comentarios del chat de Radio Libertad en YouTube. Eustaquio Costa dice que Puigdemont es un cobarde y eso está fuera de toda duda. Si le garantizan impunidad declarando sin prisión, vendrá a cosechar
votos. Y Marina nos cuenta una anécdota muy divertida que ha salido en los medios de comunicación en estos últimos días, y es que en el pueblecito francés donde está Puigdemont se creían que era un cantante español. Había muchos de los habitantes, pues claro, que veían gente en la puerta. Se sabe que tiene varios escondites, uno de ellos está en el Rosellón, a 20 kilómetros de la Junquera, de la frontera, y allí pensaban que el bueno de Carles Puigdemont lo que era realmente era un ídolo de la música española y que por tanto estaba allí pues alejándose de la fama, ¿no? A mí me pareció desde luego una anécdota bastante interesante, don Luis, y agradecemos a todos los oyentes y seguidores de este programa todos sus comentarios, porque nos ayudan a hacer un programa mejor, la verdad, con su ayuda, y sobre todo todas esas personas que están reportando pues alguna incidencia que estamos teniendo a través de los chats, a través de la emisión, les agradecemos que nos ayuden a mejorar. Muy bien. ¿Es que hemos tenido alguna incidencia? Sí, la emisión se corta, por ejemplo, en Spaces, todavía no está... bueno, pero eso lo hace siempre, en todos los Spaces siempre hay microcortes y tal. Eso sí, no... algunos volúmenes que se escuchan un poquito peor también en lo que es la emisión a través de los espacios. Y luego, don Luis, por ejemplo, nos pasa una cosa en los chats de algunas redes sociales, como es el caso de YouTube. Hay unas cosas que son las normas de la comunidad que escapan a nuestro alcance. Hay una cosa que se llama strikes y advertencias, que según, por ejemplo, si pones alguna palabra en concreto, pues hay como censuras temporales. Entonces esto, la verdad es que escapa a nuestro control. Pero bueno, que son normas de las comunidades y que, por tanto, pues les invitamos. No somos nosotros los que censuramos. Exacto. Lo que estamos invitando pues a los oyentes es que, bueno, pues hay algunas palabras que, en fin, que no se pueden escribir, que queda feo y que, pues eso. Por ejemplo, Begoña Gómez. Bueno, no lo intentes escribir y todas esas cosas. Bueno, pues hacemos una breve pausa publicitaria. Bueno, tengo que despedir a nuestros queridos tertulianos. Sí, está bien despedirles. Don Guillermo del Valle, ha sido todo un placer y esperamos contar más veces con su presencia. Nos lo hemos pasado bien, sobre todo. Enhorabuena por el proyecto, mucha suerte y nos veremos pronto, seguro. Sí. Muchas gracias. Y muchísima suerte en las elecciones europeas, pero estoy seguro de que nos vemos antes. Muchas gracias. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? ¿Qué le ha parecido esta tertulia? Se me ha hecho demasiado corta, Luis. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y don Borja Montoro. Pues muchísimas gracias. Me ha dado pena que hemos dejado pasar 2 o 3 asuntos y he leído que hay gente que echaba de menos que hablásemos un poquito más de actualidad. Ya, bueno, pero se nos ha pasado, pero las tertulias sale así. Las tertulias son como los hijos, cada uno sale como le da la gana. Nunca sabe cómo va lo eterno frente a lo actual. Sí, pero también es de vez en cuando bueno rescatar ese tipo de debates sobre cuestiones abstractas en un ambiente de respeto y alejado de consignas y chorradas. Entonces, pues sí, efectivamente hay veces que nos escapamos un poquito de la actualidad, pero bueno, ya para eso estoy hora y media antes, entre 7 y 8 y media, dando la lata con la actualidad, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que permitirse un poquito de desahogo intelectual. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar el programa. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad.